¿Dinosaurios? ¿Por cuarta vez? Personalmente, el crear otra serie de dinosaurios a este punto ya me parece un movimiento innecesario. Especialmente porque ya se le había dado una conclusión a esta temática en aquella película de Kyoryuger, por lo que era evidente que volver a repetirla era para asegurar ganancias. A pesar de eso, ¿habrá podido Ryusoulger diferenciarse de sus series antecesoras? Si algo me gusta recalcar del primer arco argumental es que resulta en un inicio desastroso. Para hacer un arco que solamente dura 6 episodios, intentan añadir una gran cantidad de elementos choqueantes a la historia, que como podrán adivinar son puestos de una forma apresurada. Ya sea la muerte de los maestros en el primer episodio o la decisión de Ui de quitarse la vida. No niego que sean ideas interesantes en papel, pero que ocurran dentro de los primeros episodios, cuando no hemos tenido el tiempo de simpatizar con los personajes, resulta un despropósito. Otras ideas que fueron arruinadas por la velocidad y la poca planeación que se le dan fueron el arco casi inexistente de venganza de Ko o los dilemas morales que tenían los hermanos respecto a los huéspedes de los Minosaur. Sin duda fueron potencial desperdiciado. La primera impresión que me dan los Ryusoulger es que no son precisamente lo que uno esperaría. El trío inicial está conformado por unos novatos, pero que claramente llevan un largo entrenamiento, por lo que es demasiado estúpido cuando llegan a confundirse con sus Ryusouls o demuestran tener una actitud demasiado idiota. Tampoco demuestran tener una personalidad destacable o una característica atrayente. Por mera inercia, Melto es el personaje más agradable, por ser caracterizado como el cerebro del grupo, que por ende lo vuelve el más razonable. El siguiente arco fue más favorable. No solo fue más extenso, sino que tuvo un tono mucho más adecuado. Ya no teníamos los extraños intentos de moralidad del arco anterior, pero tuvimos temas igualmente interesantes, particularmente la longevidad en la vida de un miembro de la tribu, y las consecuencias que esto podría traer fue un asunto interesante. También fue agradable que se centraran en dedicarle episodios a los miembros del grupo, para mostrar más de su personalidad. Incluso los personajes secundarios tuvieron momentos para brillar. Aún así, pienso que fue todo lo bueno que hizo esta parte, porque igualmente posee varios errores. Como dije anteriormente, es un arco mucho más extenso. En comparación dura el triple que el anterior y de verdad se siente demasiado estirado. Siento que en esta ocasión fue más comprensible, porque estuvieron añadiendo nuevos conceptos a la historia, pero hay una buena cantidad de episodios que son innecesarios o que pudieron ser mejor ejecutados. Otra razón de la durabilidad de este arco es que fue la introducción de las Kyoryusouls, o como yo les voy a decir, Ryusoul Armors, que por lo menos en esta parte me molesta que solo 2 integrantes las utilicen. No hay justificación de eso y es peor cuando consiguen más de 4 Ryusoul Armors. No son power-ups muy interesantes e incluso siento que destruyen algunos elementos de la historia, pero de eso hablaré más adelante. Los nuevos personajes que aparecen no son muy destacables. Kanalo se puede resumir en un chiste constante, con su subtrama de querer conseguir una novia. Por más agradable que pueda ser Weisul, como villano no representa una amenaza real para los Ryusoulger. Ni mencionar a Gachilleus, que ni siquiera posee una personalidad interesante. El peor error en este sentido fue la introducción de Zeto, quien se resume en una herramienta argumental que le dará la información necesaria a los héroes en el momento más conveniente. Nada. Este arco en particular hizo las cosas más interesantes. La inclusión de Nada y el retorno de Geisor añadieron mucho peso a la historia, especialmente porque nos estaban debiendo un mejor trasfondo de la armadura maldita,
Ya había aparecido en episodios anteriores e incluso en otros medios, por lo que sí o sí este arco argumental debía ser más centrado, y vaya que lo hicieron. Son solo 8 episodios en esta ocasión, pero por lo menos las subtramas que se trataron aquí fueron más interesantes, sin mencionar que se le estaba dando un mayor enfoque al progreso de la historia y a los personajes. Volviendo con Nada, realmente su aparición en la serie fue significativa. No solo sirvió como un complemento para personajes como Ko y Bamba, sino que su historia de fondo y personalidad lo hacen destacar sobre el cast principal. Su revelación fue un poco obvia, pero al menos las consecuencias de esto fueron interesantes, especialmente porque el personaje ya no podía seguir controlando la armadura, por lo que el objetivo de este arco no era solamente derrotar al malo de turno, sino salvarlo de ser consumido por la oscuridad, culminando en un clímax satisfactorio. Otro aspecto ganador fue que finalmente a los otros miembros les crecieron un par de neuronas y se les ocurrió utilizar las demás Ryusoul Armors. Sigo sin entender por qué no las habían utilizado anteriormente, pero por lo menos les dieron un uso aceptable en este arco en particular. También las nuevas armor que obtuvieron fueron más interesantes que las anteriores en términos de habilidades. Este arco también realizó un mejor uso de los personajes. Melto y Asuna no tuvieron un enfoque interesante, especialmente por no tener una interacción particular con el personaje estrella. Kanalo, a pesar de también padecer de esto, por lo menos tuvo su mejor episodio en esta saga, mientras que personajes como Ko, Bamba y Towa estuvieron más al pendiente de lo relacionado con Nada, por ende fueron más activos durante el arco. Aún así, este no es perfecto. El grupo de villanos tiene un rol demasiado secundario y hay algunas ideas que no fueron aprovechadas. Sin mencionar que no explicaron apropiadamente cómo Nada consiguió la armadura de Gaizorg, y lo poco que dicen deja más dudas que respuestas. De todas formas, disfruté mucho este arco. La serie se esmeró por ser competente tanto en la historia como en la dirección, y el saber que Nada finalmente puede cumplir el sueño que tanto quería es satisfactorio. Uno no puede esperar a ver qué hará el personaje en el futuro, ¿verdad? Ah, verga, es cierto, que lo terminaron matando al final del arco, reduciendo su participación en un simple power-up para Ko. ¿Quién lo diría? Este arco lastimosamente no es muy interesante. Sé que la serie no puede ir más en grande de lo que fue el arco de Gaizorg, pero el estar compuesto de muchas subtramas episódicas no le favorece en casi nada. Es incluso más insultante cuando parece que las consecuencias del arco anterior no tienen un impacto real en los personajes. Quiero decir, a nadie parece importarle que la armadura que usa Ko fue dada por la muerte de su amigo. Por lo menos puedo apreciar que el villano de turno se presente como alguien verdaderamente competente. Precious toma el manto de general y expone ser una verdadera amenaza rápidamente. Con una personalidad sádica y habilidades interesantes, prometía ser un contrincante duro de vencer. Lastimosamente, el personaje no estuvo bien aprovechado. No solo deja de ser imponente rápidamente, sino que demuestra tener una gran falta de sentido común, debido a que no sabe utilizar adecuadamente sus habilidades. Quiero decir, tener la habilidad de copiar técnicas o poder robar el corazón de tus oponentes son habilidades muy rotas para no usarlas. Otro aspecto donde la serie termina desperdiciando sus ideas es la cuestión del entrenamiento. Al inicio del arco, cada miembro tuvo que pasar por un entrenamiento especial, pero se puede resumir en tiempo muerto, porque el único que aprende algo termina siendo Ko. Los demás solamente perdieron el tiempo para ser humillados por Precious nuevamente. El único elemento interesante terminó siendo la Ryusoul Calibur, pero no tuvo mucha importancia en la historia, fuera de que era codiciado por los villanos y que era un sello para una amenaza más grande. El hecho de que haya sido otro power-up me pareció innecesario, especialmente porque ya habían añadido a Ryusoul Max. Supongo que debían darle un power-up especial al sexto como era costumbre. En general no tengo mucho que decir, son muchas subtramas episódicas que no tienen mucha relevancia. Tal vez lo más rescatable fue el episodio de Navidad, especialmente porque pudimos ver a Bamba desde un enfoque diferente, lo que hizo el episodio más ameno.
Finalmente, llegando a los últimos episodios, es donde la historia comienza a tomar un poco de fuerza. La introducción de Master Black fue un punto clave. No solo su aparición nos permite conocer más del lore de la tribu, sino que al igual que nada, el personaje es un complemento para Bamba, quien es el único Ryusoulger que goza de buenas interacciones con su maestro, lo que nos permite saber más de su pasado y las razones del por qué es tan desconfiado. A pesar de eso, toda la emboscada Precious no me pareció tan interesante. Ver a Zeto con un skin de Gaizor fue extraño, más lo fue verlo comportarse como un comic relief que no aportó casi nada. No fue sino hasta la revelación de la conexión entre las tres tribus donde hay cierto interés. Por suerte esto se mantuvo más adelante, ya que pudimos centrarnos en algunas deficiencias de los personajes. Claramente no todos tuvieron el mismo trato, pero para nada fue un mal agregado. Cabe destacar que aprovecharon para dar un mensaje anti-escapismo, con los personajes aprendiendo que es incorrecto vivir en una realidad falsa, donde eres ingenuamente feliz. Es una lástima que esto implicara un mayor retroceso para el personaje de Kanalo, pero esto ya se ha vuelto costumbre desde hace rato. La batalla final es algo particular. La decisión de matar al rojo y que el conflicto se resuelva mediante el diálogo es aplaudible, pero todo se resuelve demasiado rápido, sin mencionar que la batalla está compuesta de varias conveniencias y cosas sin explicar. No ayuda que Ko siga vivo por ninguna razón, aún después de ser atravesado anteriormente. Al menos hubo cierto sacrificio durante la batalla final, además de que no optaron por la decisión de revivir a ya saben quién. Aún así, fue un final que dejó mucho que desear. Antes de dar mis conclusiones, me gustaría hablar sobre algunos aspectos no tan relevantes, pero que de igual forma tienen cierto peso en la obra. Un defecto que demuestra la serie explícitamente es su falta de identidad. No hay que ser un experto para darse cuenta de todos los conceptos utilizados de series de dinosaurios anteriores, como la armadura maldita, o los diseños tan similares a los de Kyoryuger. Esto llega a tal punto donde el propio gimmick de la serie se siente desinspirado, por ser algo que ya vimos anteriormente. Lo más original que pudo ofrecer la serie fueron las Ryusoul Armors, que de por sí su ejecución fue muy cuestionable. No solo podían tener una introducción apresurada, sino que varias armaduras fueron olvidadas rápidamente. Esto resulta más tedioso cuando recuerdas que tienen una armadura que crea agujeros negros, o que tienen otra para curar sus heridas pero que nunca usan. La única vez donde esto fue justificable fue en el arco de Gaizor, otra razón del por qué es el mejor arco. No tengo mucho problema con las batallas, la mayoría poseían buenas coreografías y habían varias que fueron muy destacables. Debo reconocer que le daban un uso medianamente variado a las Ryusouls. Solo desearía que estas últimas tuvieran una mejor exposición. Fuera de darles un pequeño trasfondo, su introducción se da en los momentos más convenientes. La mayoría de los mechas no se ven mal. Algunos se ven sobrecargados y otros fueron demasiado innecesarios. Al menos agradezco que la mayoría se vean aptos para el combate, y me agradó que la combinación más poderosa no sea una maldita monstruosidad. Para terminar con esto, daré mis conclusiones sobre los personajes. Asuna es quien probablemente tiene el menor enfoque de todos. Su caracterización es muy simple, y son contados los momentos donde logra destacar. Simplemente no ofrece mucho a la serie, por lo que es olvidable. Ni siquiera uno termina entendiendo por qué se volvió maestra al final, si era demasiado torpe. Towa por lo menos tuvo una participación remarcable en el arco de Gaizor, pero diría que es incluso más inconsistente. No solo cambia de parecer respecto a la idea de matar a los huéspedes de los Vainazor en muy poco tiempo, sino que el personaje tiene nulo crecimiento. Hay un episodio donde aprende que la velocidad no es lo único que importa en el combate, para que en los siguientes episodios solo utilice la velocidad para ganar. Y el hecho de que haya querido viajar por el mundo al final ni siquiera tiene sentido. En realidad ese era el sueño de otro miembro del grupo. Kanalo es terrible. Nuevamente es un personaje que se caracteriza por ser un chiste. Tuvo un buen episodio donde pudo dejar de lado su subtrama amorosa, pero más adelante involuciona y vuelve a estar obsesionado con conseguir una pareja.
El personaje es tan plano que su propio mecha resulta en alguien más interesante. Melto era el más agradable en un inicio, ya saben, porque era el único con sentido común. Pero a pesar de que le den varios episodios dedicados, obtiene casi nulo desarrollo. No ayuda a que su relación con Otto sea muy incómoda de ver. Ko es un personaje algo curioso. Inicialmente demuestra ser un tipo demasiado imbécil. No puedes creerte que este sujeto haya pasado por un entrenamiento para convertirse en un Resoldier. Aún así uno aprecia que de verdad valore a sus compañeros y que los considere iguales a él. También que puede ser muy ingenioso en algunas circunstancias, además de que logran profundizar de manera decente en su pasado. Lo malo es que tiene varios puntos en contra, ya sea su arco de venganza mal manejado, que solo se explora lo que siente por la pérdida de nada al final de la serie, y que el mensaje de que el rojo no es el más importante es rápidamente desechado con la introducción de Russell Max. Del equipo en general, Bamba es el más explorado, debido a que es de quien más aprendemos de su personalidad, ya sea que puede ser una persona con fuertes sentimientos o que se preocupa demasiado por sus seres queridos. La frialdad del personaje también es justificada por su pasado, y no solo llega a tener una buena interacción con Nada, sino que también es el único Resoldier que llega a tener un verdadero acercamiento con su respectivo maestro. Fácilmente, Bamba es el mejor personaje de la serie. De los personajes secundarios no tengo mucho que agregar. Nada indiscutiblemente fue un buen personaje, aún con su corta aparición. Realmente es una lástima que no supieran aprovecharlo. Zeto fue solo una herramienta argumental para los protagonistas, que aparecía en los momentos más convenientes y denotaba muy poca personalidad. Su otro rol como el padre de Ui no es muy importante, y ni siquiera se hace mucho énfasis en eso. Un episodio dedicado a su relación hubiera sido más interesante que una subtrama amorosa de Kanalo. Hablando de la propia Ui, me duele un poco decir esto, especialmente por el reciente fallecimiento de la actriz, pero su personaje quedaba muy fuera de lugar en una serie como esta. No negaré que tuvo sus momentos, pero su rol fue algo innecesario en retrospectiva. En cuanto a los villanos, ya abarqué todo sobre los 4 generales, por lo que me quedan 2 pendientes. Cleon fue un subordinado que estuvo de principio a fin, tuvo interacciones variadas con cada general, una redención medianamente aceptable y junto con Waisul es de lo más rescatable. Y finalmente Eras. Fue potencial desperdiciado. Su propia concepción y motivaciones eran de hecho muy interesantes para un villano de este tipo, pero su corta aparición no permitió explorar mucho de su mentalidad extremista, lo que la convirtió en un villano olvidable más del montón. En conclusión, Kishiryu Sentai Resoldier fue una serie que trajo poco y nada sobre la mesa. No puedo negar que tenía buenas intenciones, incluso se esforzaron en crear una construcción de mundo bastante competente, pero la serie no deja de tener incontables fallos que pudieron ser resueltos con un poco de cabeza. Es triste pensar que la idea de Caballeros Dragón era mucho más interesante. Si pudiera darle un último cumplido a esta serie, por lo menos diría que no es la peor serie Sentai de dinosaurios que he visto. Pero personalmente no es una serie que haya disfrutado mucho, aunque no voy a negar que tuvo sus momentos donde me entretuvo, lo cual no quita que sea una mala serie.